Finalmente, la reina Sofía rompe el silencio sobre la muerte de su hermana Irene de Grecia, y lo hace después de años de discreción, rumores y preguntas sin respuesta que han rodeado a una de las figuras más enigmáticas de la realeza europea. ¿Por qué el palacio guardó silencio durante tanto tiempo? ¿Qué se ocultó realmente sobre los últimos días de Irene? ¿Fue solo una enfermedad prolongada o hubo un deterioro emocional que nunca se quiso reconocer públicamente? La muerte de la llamada hermana invisible no solo dejó un vacío personal en la vida de Sofía, sino que abrió la puerta a teorías incómodas sobre el funcionamiento interno de la corona, el peso del deber, las renuncias silenciosas y las verdades que jamás llegan a los comunicados oficiales. Durante décadas, Irene vivió a la sombra del poder, sin cargo, sin protagonismo, pero demasiado cerca del corazón de la monarquía como para pasar desapercibida. Y ahora, con las palabras medidas pero cargadas de emoción de la reina Sofía, surgen nuevas dudas que nadie esperaba. ¿Fue esta declaración un desahogo sincero o una estrategia cuidadosamente calculada para proteger la imagen institucional? ¿Qué no se dijo y por qué sigue sin decirse? ¿Qué papel jugó realmente Irene en los momentos más críticos de la vida privada de la reina? En este video vamos a analizar los puntos más polémicos de esta historia, las contradicciones del silencio real, los rumores que nunca se confirmaron y las revelaciones que sacuden la versión oficial, porque detrás de los palacios y los protocolos existen historias humanas marcadas por sacrificios, lealtades extremas y verdades incómodas. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu like, porque eso ayuda muchísimo a que YouTube recomiende este contenido y podamos seguir investigando y contando historias que otros prefieren callar. Si quieres apoyar aún más el canal y este tipo de investigaciones, puedes hacerlo con un super thanks, que nos permite seguir creando contenido cada vez más profundo y documentado. Y si no puedes, simplemente deja en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de esta historia. Quédate hasta el final, porque la última revelación sobre Irene de Grecia y la reina Sofía podría dejarte completamente impactado. La infanta que eligió la sombra es una historia marcada por la discreción, la renuncia voluntaria y una forma muy particular de entender la vida dentro de la realeza europea. Desde su nacimiento, Irene estuvo destinada a un entorno de privilegio, títulos y expectativas, pero a diferencia de muchos miembros de casas reales, jamás mostró interés por ocupar el centro del escenario. Hermana menor de la reina Sofía de España, su existencia transcurrió casi siempre lejos de los focos, en una posición secundaria que ella misma eligió y defendió a lo largo de las décadas. Irene nació en el seno de la familia real griega, en un contexto histórico complejo, atravesado por exilios, inestabilidad política y profundas transformaciones sociales que marcaron a toda su generación. Desde muy joven aprendió que pertenecer a la realeza no garantizaba seguridad ni felicidad, y ese aprendizaje temprano influyó profundamente en su carácter introspectivo y reservado. Mientras otras infantas eran preparadas para matrimonios estratégicos que reforzaran alianzas dinásticas, Irene tomó un camino distinto, alejándose de las expectativas tradicionales que pesaban sobre ella. Nunca se casó ni buscó consolidar su posición a través de un enlace político, algo que en su época resultaba casi impensable para una mujer de sangre real. Esta decisión, lejos de ser impulsiva, fue fruto de una reflexión profunda sobre su identidad, sus creencias y su forma de entender el sentido de la vida. Irene fue una mujer culta, con una sólida formación intelectual y una marcada inclinación hacia la espiritualidad. A lo largo de los años, se interesó por el pensamiento filosófico, la religión y las causas humanitarias, encontrando en ellas un propósito que no dependía de títulos ni de reconocimiento público. Su fe y su búsqueda interior la llevaron a valorar el silencio, la contemplación y la vida sencilla, incluso dentro de los límites que imponía su posición social. Esta actitud contrastaba notablemente con el mundo de apariencias, protocolos y exhibición que suele rodear a las monarquías, y la convirtió en una figura atípica, difícil de encasillar. La relación con su hermana Sofía fue, sin duda, el eje central de su vida adulta. Irene no solo fue su hermana menor, sino también su confidente, su apoyo emocional y su compañera constante durante décadas. Cuando Sofía se convirtió en reina de España tras su matrimonio con Juan Carlos I, Irene decidió acompañarla y establecerse junto a ella, integrándose en la vida cotidiana de la Casa Real Española sin ocupar nunca un rol institucional formal.
Esta cercanía generó admiración en algunos sectores, que veían en Irene un ejemplo de lealtad familiar absoluta, pero también despertó rumores y especulaciones en otros, que interpretaron su presencia permanente como una forma de dependencia o de renuncia personal excesiva. Sin embargo, para quienes conocieron de cerca su carácter, Irene no vivía a la sombra de Sofía por imposición, sino por elección consciente. Su identidad no estaba definida por la necesidad de brillar, sino por el deseo de acompañar, de estar presente y de ofrecer apoyo silencioso en los momentos más difíciles. Durante los años más complejos de la monarquía española, marcados por crisis institucionales, escándalos y tensiones internas, Irene fue una figura discreta pero constante, siempre al margen de la polémica pública, pero profundamente involucrada en el ámbito privado y familiar. Su vida diaria transcurría lejos de la atención mediática, dedicada a la lectura, la reflexión y actividades solidarias, manteniendo un perfil bajo que contrastaba con la exposición constante de otros miembros de la realeza. Esta elección de la sombra no significó aislamiento ni tristeza, sino una forma distinta de plenitud, basada en la coherencia entre sus valores y sus actos. Irene entendía el poder no como una herramienta para dominar o destacar, sino como una responsabilidad que podía ejercerse también desde el silencio y la discreción. A lo largo de los años, su figura se convirtió casi en un símbolo de otra manera de ser infanta, una que no necesitaba protagonismo ni reconocimiento público para tener sentido. En un mundo donde la realeza suele asociarse con lujo, escándalos y visibilidad permanente, Irene representó la excepción. Una mujer que eligió la introspección frente al poder, la sencillez frente al boato y la vida interior frente a la ambición externa. Su historia invita a reflexionar sobre el precio que muchas veces se paga por pertenecer a una institución tan rígida como la monarquía, pero también sobre la posibilidad de encontrar libertad dentro de sus límites. Irene de Grecia no fue una figura revolucionaria ni una voz contestataria, pero su vida, marcada por decisiones silenciosas y coherentes, constituye en sí misma una forma de resistencia tranquila. Al elegir la sombra, eligió también la autenticidad, demostrando que incluso en los entornos más controlados es posible vivir de acuerdo con las propias convicciones. Su legado no se mide en discursos ni en actos públicos memorables, sino en la huella íntima que dejó en quienes la rodearon y en la imagen de una realeza más humana, menos espectacular y profundamente reflexiva. Una vida personal rodeada de silencio y sacrificios define con precisión el recorrido íntimo de Irene de Grecia, una mujer que, pese a haber nacido en el corazón mismo de la realeza europea, eligió una existencia marcada por la discreción, la entrega y una renuncia constante a sí misma. Lejos de los focos mediáticos, Irene construyó una vida que no buscaba aplausos ni reconocimiento público, sino sentido, coherencia y estabilidad emocional dentro de un entorno familiar complejo y lleno de presiones. Desde joven, mostró una inclinación clara hacia el estudio y la reflexión, encontrando en el conocimiento una vía de escape frente a las exigencias externas que imponía su apellido. La lectura, la historia, la filosofía y la espiritualidad ocuparon un lugar central en su día a día, convirtiéndose en pilares silenciosos de una personalidad introspectiva y profundamente sensible. Irene no necesitó cargos oficiales ni protagonismo institucional para sentirse útil. Su vocación estaba más ligada al acompañamiento humano que al ejercicio visible del poder. La filantropía fue otra de las áreas donde volcó gran parte de su energía, siempre de manera discreta, sin buscar titulares ni reconocimientos, convencida de que ayudar no debía ser un espectáculo. Sin embargo, el rasgo más determinante de su vida personal fue, sin duda, su cercanía constante con la reina Sofía de España. Esta relación, que para ambas fue un refugio emocional y un vínculo irrompible, se convirtió con el paso del tiempo en motivo de rumores, interpretaciones y juicios externos. Irene decidió acompañar a su hermana de forma permanente, integrándose plenamente en su entorno y adaptando su propia vida a las necesidades de la corona española. Para muchos observadores, esta elección representó una forma extrema de lealtad familiar, un acto de amor absoluto que trascendía cualquier ambición personal. Para otros, en cambio, fue vista como una renuncia excesiva, casi una anulación de su individualidad en favor de una institución y de una figura central como la reina. Durante décadas, se habló de una supuesta dependencia emocional, de una vida vivida en función de Sofía y de la estabilidad de la monarquía española,
dejando en segundo plano los deseos y aspiraciones personales de Irene. Estas interpretaciones, alimentadas por el hermetismo que siempre rodeó su figura, nunca pudieron ser confirmadas ni desmentidas del todo, ya que Irene jamás se prestó al juego de las declaraciones públicas ni de las explicaciones personales. Su silencio fue constante y coherente, incluso cuando ese silencio daba lugar a malentendidos. Lo cierto es que Irene parecía encontrar sentido precisamente en ese rol secundario, en esa presencia discreta que no buscaba imponer, sino sostener. En los momentos más difíciles para la reina Sofía, marcados por crisis matrimoniales, tensiones familiares y escándalos que sacudieron a la corona, Irene estuvo ahí, firme y callada, actuando como un apoyo emocional fundamental. Su vida cotidiana transcurría lejos del lujo ostentoso que muchos asocian con la realeza, centrada en rutinas sencillas, actividades culturales y compromisos solidarios. No era una mujer aislada del mundo, pero sí profundamente selectiva con su entorno, evitando el ruido mediático y las relaciones superficiales. Esta forma de vivir reforzó la imagen de una infanta que había sacrificado una vida propia más convencional, quizá con pareja, hijos o proyectos personales visibles, para dedicarse casi por completo a su familia y a la estabilidad emocional de su hermana. Para algunos, este sacrificio fue una elección libre y consciente, nacida de una personalidad que encontraba plenitud en el servicio y en la lealtad. Para otros, fue el resultado de una educación rígida y de un sentido del deber tan interiorizado que no dejaba espacio para otras posibilidades. La verdad, como suele ocurrir, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Irene fue una mujer con una fuerte vida interior, capaz de encontrar satisfacción en el silencio, en la constancia y en la cercanía emocional, pero también una figura condicionada por el peso de la historia familiar y por las expectativas que acompañan a quienes nacen dentro de una casa real. Su vida personal estuvo rodeada de silencios no solo hacia el exterior, sino también hacia ella misma, aceptando límites que otros habrían cuestionado. Aún así, no hay señales claras de amargura o resentimiento en su trayectoria. Por el contrario, quienes la conocieron la describen como una persona serena, reflexiva y profundamente comprometida con los valores que guiaron su existencia. Irene de Grecia encarnó una forma de sacrificio poco visible pero constante, una renuncia que no se expresó en grandes gestos, sino en decisiones diarias, en elecciones pequeñas pero persistentes que fueron moldeando su destino. Vivió en función de la corona española, sí, pero también en función de una idea muy personal de amor, lealtad y sentido de pertenencia. Su historia plantea preguntas incómodas sobre hasta qué punto la entrega absoluta es una virtud o una pérdida, pero también ofrece una mirada distinta sobre la felicidad, entendida no como realización individual externa, sino como coherencia interna y paz con las propias decisiones. En un mundo que premia la visibilidad y el éxito personal, la vida de Irene recuerda que existen otras formas de plenitud, más silenciosas, más discretas y profundamente humanas. Aunque nunca protagonizó escándalos abiertos ni se vio envuelta en controversias directas, su figura estuvo rodeada de un murmullo constante, de sospechas veladas y de interpretaciones que nacían precisamente de su silencio y de su presencia permanente en un espacio de poder al que, en teoría, no pertenecía de forma oficial. Irene vivió durante muchos años en el entorno de Zarzuela, acompañando a la reina Sofía de manera discreta pero constante, y esa cercanía despertó inevitablemente preguntas. ¿Qué papel jugaba realmente? ¿Hasta qué punto influía en la vida privada y en las decisiones personales de la reina? ¿Era solo una hermana leal o algo más dentro de la dinámica interna de la familia real? Estas dudas nunca tuvieron respuestas claras, porque Irene jamás concedió entrevistas explicativas ni buscó aclarar rumores, alimentando así una imagen casi fantasmagórica, la de una figura siempre presente pero nunca visible del todo. La prensa europea, especialmente la más especializada en temas de realeza, comenzó a referirse a ella como una especie de hermana invisible, alguien que estaba en el centro del poder doméstico sin figurar en organigramas oficiales ni asumir responsabilidades públicas reconocidas. Esta condición la convirtió en un personaje incómodo para algunos sectores, ya que rompía con los esquemas tradicionales de la monarquía, donde cada miembro suele tener un rol definido, ya sea institucional, representativo o simbólico. Irene no encajaba en ninguna de esas categorías. Sin embargo, su influencia parecía real,
al menos en el plano íntimo. Se habló de tensiones internas con otros miembros de la familia real, de miradas recelosas hacia su presencia constante y de cierta incomodidad ante una figura que, sin títulos operativos ni obligaciones formales, compartía el día a día de la reina y conocía de primera mano los conflictos más delicados. Estos rumores nunca se tradujeron en conflictos públicos, pero circularon de forma persistente en columnas de opinión, biografías no oficiales y conversaciones de pasillo dentro del mundo cortesano. Para algunos observadores, Irene representaba una anomalía, demasiado cercana al poder para ser ignorada, pero demasiado discreta para ser cuestionada abiertamente. Su perfil bajo, lejos de protegerla de la polémica, la envolvió en una nube de especulación permanente. Cada aparición, cada gesto de cercanía con Sofía, cada decisión de mantenerse al margen de actos oficiales era interpretada como una señal de algo más profundo, de una influencia silenciosa que operaba lejos de las cámaras. Se llegó a insinuar que Irene tenía un peso importante en las decisiones privadas de la reina, especialmente en momentos de crisis personal o familiar, actuando como consejera, apoyo emocional e incluso filtro frente a otras voces del entorno real. Estas interpretaciones, aunque imposibles de comprobar, reforzaron la idea de una mujer que ejercía un poder informal, basado no en cargos ni en protocolos, sino en la confianza absoluta de su hermana. Para algunos sectores más críticos, esta situación resultaba problemática, ya que consideraban que la monarquía debía regirse por estructuras claras y visibles, no por influencias invisibles. Para otros, en cambio, Irene era simplemente una hermana fiel, injustamente señalada por no ajustarse a las expectativas externas. Su silencio ante estas polémicas fue total, una actitud que muchos interpretaron como dignidad y coherencia, pero que otros vieron como una forma de evasión que dejaba el terreno libre a la especulación. La falta de declaraciones oficiales sobre su papel dentro de Zarzuela contribuyó a construir una narrativa en la que Irene aparecía como una figura en la sombra, casi misteriosa, cuya verdadera importancia solo era conocida por un círculo muy reducido. Esta percepción se vio reforzada por el hecho de que, a diferencia de otros miembros de la familia real, Irene no buscó jamás legitimarse ante la opinión pública, ni explicar sus decisiones ni defender su lugar. Parecía asumir que su vida no estaba destinada a ser comprendida desde fuera, sino vivida desde dentro, con lealtad y discreción. Sin embargo, esa misma actitud la convirtió en blanco fácil de interpretaciones maliciosas o exageradas, especialmente en épocas en las que la monarquía española atravesaba momentos de fuerte cuestionamiento social. En ese contexto, cualquier figura no convencional era vista con sospecha. Irene, con su cercanía al núcleo del poder y su ausencia de funciones visibles, encajaba perfectamente en ese rol de incómoda. A pesar de todo, nunca surgieron pruebas concretas de conflictos abiertos ni de maniobras ocultas por su parte. Las polémicas que la rodearon fueron siempre silenciosas, construidas más sobre percepciones que sobre hechos verificables. Esto no impidió que su imagen quedara marcada por una cierta ambigüedad, una sensación de estar y no estar, de influir sin aparecer. Con el paso del tiempo, esta condición terminó formando parte de su legado, convirtiéndola en un símbolo de los espacios grises que existen dentro de las instituciones monárquicas, donde no todo se rige por normas escritas ni por cargos oficiales. Irene de Grecia fue vista como la hermana invisible porque eligió no mostrarse, pero también porque el sistema en el que vivió no supo, o no quiso, darle un lugar claramente definido. Su historia demuestra que, incluso en los entornos más reglamentados, existen figuras que operan desde la cercanía emocional y la confianza personal, generando tanto apoyo como recelo. Al final, las polémicas y rumores que rodearon a Irene hablan menos de ella como individuo y más de las tensiones internas de una institución que convive constantemente con el equilibrio entre lo público y lo privado, entre lo visible y lo oculto. En ese delicado espacio, Irene permaneció fiel a su elección: vivir en silencio, aceptar las interpretaciones ajenas sin confrontarlas y mantenerse cerca del poder sin necesidad de ejercerlo de manera explícita, pagando el precio de ser incomprendida pero conservando la coherencia con su forma de entender la vida. La noticia de su fallecimiento sacudió profundamente a la reina Sofía, no solo por el lazo de sangre que las unía, sino porque Irene había sido durante décadas su apoyo más constante, su compañía diaria y su refugio emocional en los momentos más complejos.
Sin embargo, lejos de lo que suele ocurrir con figuras vinculadas a casas reales, el palacio optó por una discreción casi absoluta, manteniendo un perfil bajo que contrastó con la magnitud personal de la pérdida. Este silencio institucional, prolongado en el tiempo, no hizo más que alimentar interrogantes y teorías en la prensa y entre la opinión pública, generando un impacto oculto que se extendió mucho más allá del anuncio oficial. Durante años, Irene había sido una presencia constante pero discreta en la vida de Sofía, una figura que rara vez aparecía en titulares pero que formaba parte esencial del núcleo íntimo de la Casa Real. Por eso, cuando se conoció su muerte, muchos esperaban algún tipo de declaración más detallada, una explicación clara sobre las circunstancias de fallecimiento o al menos un mensaje que reflejara la dimensión emocional de la pérdida. Nada de eso ocurrió de inmediato. El silencio fue interpretado de múltiples maneras. Para algunos, era una muestra de respeto hacia la voluntad de Irene, siempre reacia a la exposición pública. Para otros, una estrategia deliberada para evitar preguntas incómodas en un momento de especial sensibilidad para la monarquía. La falta de información concreta dio lugar a especulaciones sobre una posible enfermedad prolongada que habría sido llevada en privado, lejos de los focos mediáticos. Se habló de problemas de salud que podrían haber deteriorado su calidad de vida en los últimos años, de tratamientos discretos y de un proceso largo y silencioso que solo conocía su círculo más cercano. Estas hipótesis nunca fueron confirmadas, pero encontraron terreno fértil precisamente por la ausencia de datos oficiales. Otros fueron más allá y plantearon la posibilidad de un deterioro emocional no revelado, ligado a una vida marcada por la renuncia, el sacrificio y el peso de una existencia vivida siempre en segundo plano. Sin pruebas ni testimonios directos, estas teorías se movieron en el terreno de la conjetura, pero reflejaban una inquietud más profunda. La sensación de que Irene había cargado durante años con una presión invisible que nunca llegó a expresarse públicamente. El hecho de que la corona evitara declaraciones inmediatas reforzó la percepción de que había algo más que simple discreción. En un contexto en el que la transparencia se había convertido en una demanda creciente hacia las instituciones monárquicas, el silencio resultó llamativo. Algunos analistas interpretaron esta actitud como una forma de proteger a la reina Sofía, permitiéndole vivir su duelo en privado, lejos del escrutinio mediático. Otros, en cambio, consideraron que la falta de comunicación alimentaba innecesariamente la especulación y dejaba espacio para narrativas no controladas. La muerte de Irene no solo fue una pérdida personal, sino también un acontecimiento que puso de manifiesto las tensiones entre lo privado y lo público dentro de la realeza. Para Sofía, Irene no era simplemente una hermana, sino una presencia constante que había compartido con ella décadas de vida cotidiana, confidencias y silencios. La desaparición de esa figura supuso un golpe emocional profundo, aunque hacia el exterior se mantuviera una imagen de serenidad y contención. Este contraste entre el dolor íntimo y la calma institucional fue percibido por muchos como una muestra más del precio que implica pertenecer a una casa real, donde incluso el duelo debe ajustarse a códigos no escritos. Con el paso del tiempo, la ausencia de Irene comenzó a sentirse de manera más visible, no por declaraciones públicas, sino por pequeños gestos y cambios en la dinámica cotidiana de la reina Sofía. Quienes observaban con atención notaron una soledad más marcada, una sensación de vacío que no se podía llenar con actos oficiales ni con compromisos institucionales. El impacto oculto de la muerte de Irene se manifestó precisamente en esos detalles, en lo que no se decía y en lo que no se mostraba. La prensa, al no contar con información clara, continuó especulando, construyendo relatos que oscilaban entre la compasión y la sospecha. Sin embargo, con el paso de los meses, comenzó a imponerse una lectura más serena, que entendía el silencio no como una ocultación deliberada, sino como una prolongación natural de la forma de vida que Irene había elegido. Ella, que siempre había huido del protagonismo, parecía haber mantenido esa coherencia incluso en su muerte. Desde esta perspectiva, la discreción del palacio podía interpretarse como un último acto de respeto hacia una mujer que nunca quiso ser el centro de atención. Aún así, el debate sobre la falta de información dejó al descubierto una cuestión más amplia. ¿Hasta qué punto la sociedad acepta hoy el derecho al silencio de las figuras públicas, especialmente cuando pertenecen a instituciones financiadas y observadas por la ciudadanía?
La muerte de Irene de Grecia se convirtió así en un espejo de las contradicciones contemporáneas entre privacidad y transparencia. Para muchos, el impacto real de su fallecimiento no estuvo en los titulares, sino en la reflexión que generó sobre el valor del silencio, la gestión del duelo y el peso emocional que cargan quienes viven toda su vida bajo normas estrictas. Irene partió como había vivido, sin estridencias, sin explicaciones largas y sin buscar comprensión externa. Y, paradójicamente, fue ese silencio el que más ruido generó, el que despertó preguntas, teorías y debates que quizá no habrían existido si su vida y su muerte hubieran sido más expuestas. Al final, la muerte de Irene de Grecia dejó una huella invisible pero profunda, recordando que detrás de los muros de los palacios existen historias humanas marcadas por el amor, la pérdida y el dolor, aunque esas historias se cuenten, o se oculten, en voz baja. Finalmente, la reina Sofía rompe el silencio es una frase que encierra no solo un momento puntual de palabras pronunciadas, sino el desenlace emocional de décadas de discreción, lealtad y contención. Cuando la reina Sofía decidió hablar públicamente sobre la muerte de su hermana Irene de Grecia, lo hizo fiel a su estilo, con mesura, sin dramatismos explícitos y con un lenguaje cuidadosamente elegido. Sus palabras fueron breves, casi contenidas, pero cargadas de una emoción profunda que muchos percibieron precisamente en lo que no se dijo. Sofía describió a Irene no solo como su hermana, sino como su mayor apoyo, su confidente más cercana y la persona que había estado a su lado en silencio durante los momentos más difíciles de su vida. Esa afirmación, sencilla en apariencia, revelaba una intimidad que raramente se deja entrever en el discurso institucional de una reina, acostumbrada a anteponer el deber y la imagen de la corona a cualquier expresión personal. Para quienes siguieron durante años la trayectoria de ambas, esas palabras confirmaron algo que siempre se había intuido: que Irene no fue una figura secundaria por falta de importancia, sino todo lo contrario, un pilar invisible sin el cual la vida emocional de Sofía habría sido muy distinta. Sin embargo, esa intervención pública también dejó numerosos vacíos que no pasaron desapercibidos. La reina no aclaró detalles médicos, no habló de enfermedades concretas ni explicó el contexto completo de los últimos días de Irene. Tampoco entró en aspectos más íntimos del proceso de despedida, manteniendo una línea clara entre lo que consideraba compartible y lo que debía permanecer en el ámbito privado. Para muchos, esta ausencia de información fue coherente con la personalidad de Irene, una mujer que siempre había huido del foco mediático y que probablemente no habría deseado una exposición póstuma de su intimidad. Desde esta perspectiva, el silencio parcial de Sofía se interpretó como un acto de respeto, una forma de proteger la memoria de su hermana y de honrar su manera de estar en el mundo. Para otros, en cambio, la declaración fue vista como una intervención cuidadosamente medida, diseñada no solo desde el corazón, sino también desde la responsabilidad institucional. En un contexto en el que la monarquía española ha estado bajo constante escrutinio, cada palabra de la reina emérita es analizada con lupa, y muchos interpretaron su discurso como un equilibrio calculado entre la emoción personal y la protección de la imagen de la institución. Esta doble lectura no resulta extraña, ya que Sofía ha pasado gran parte de su vida aprendiendo a navegar precisamente entre esos dos planos, el de la mujer y el de la reina. Al romper el silencio, aunque fuera de manera parcial, expuso una grieta humana en una figura que durante décadas había sido asociada a la estabilidad, la discreción y el autocontrol. La forma en que habló de Irene, destacando su apoyo incondicional y su cercanía, permitió vislumbrar la magnitud de la pérdida, incluso sin entrar en detalles concretos. Para muchos observadores, fue precisamente esa contención la que hizo que el mensaje resultara tan poderoso. No hubo lágrimas públicas ni confesiones extensas, pero sí una sensación clara de vacío y de dolor contenido. La declaración de Sofía también tuvo un efecto simbólico importante, ya que puso nombre y rostro a una figura que durante años había sido percibida como casi invisible para el gran público. Al reconocer públicamente la importancia de Irene en su vida, la reina Sofía la sacó, aunque fuera por un momento, de la sombra en la que había elegido vivir. Este gesto fue interpretado por algunos como una forma de justicia emocional, un reconocimiento tardío pero sincero del papel fundamental que Irene había desempeñado no solo como hermana, sino como compañera de vida. Al mismo tiempo,
La falta de explicaciones detalladas alimentó nuevamente las especulaciones, demostrando que incluso cuando se rompe el silencio, este puede seguir siendo incompleto. La reacción del público y de la prensa fue diversa. Hubo quienes agradecieron la sobriedad y la dignidad del mensaje, valorando la capacidad de Sofía para hablar desde el afecto sin caer en el sensacionalismo, y hubo quienes reclamaron mayor transparencia, considerando que la figura pública de la reina implicaba una responsabilidad informativa mayor. Este contraste de opiniones refleja una tensión más amplia en la sociedad actual, donde se exige cercanía emocional a las figuras públicas, pero al mismo tiempo se cuestiona cualquier gesto que parezca calculado o insuficiente. En el caso de Sofía, esa tensión se vio amplificada por su historia personal y por el momento vital en el que se produjo la declaración, marcado por la madurez, la reflexión y una mirada más introspectiva sobre su propia vida. Romper el silencio no significó revelarlo todo, sino elegir cuidadosamente qué parte del dolor podía compartirse sin traicionar ni a la memoria de Irene ni a los valores que siempre guiaron a la reina. Para muchos, ese equilibrio fue una muestra de autenticidad dentro de los límites que impone la institución. Para otros, una confirmación de que en la monarquía incluso las emociones están reguladas. Sea cual sea la interpretación, lo cierto es que las palabras de Sofía dejaron una huella emocional profunda, precisamente porque evidenciaron la dimensión humana que suele permanecer oculta tras los protocolos. Finalmente, la reina Sofía rompió el silencio no para responder a todas las preguntas, sino para afirmar algo esencial: que Irene de Grecia fue mucho más que una figura discreta en la sombra. Fue el sostén emocional de una reina y una presencia insustituible en su vida. Y aunque su declaración no cerró todos los interrogantes, sí abrió una ventana a una relación marcada por el amor, la lealtad y un silencio compartido que, incluso al ser parcialmente roto, sigue diciendo mucho más de lo que aparenta.